Vamos a estudiar un poco, vamos a abordar el tema del anteproyecto. Y es que el anteproyecto es súper importante cuando nosotros vamos a comenzar una investigación formal como requisito de grado o tal vez requisito de una asignatura. En este caso hay muchos estudiantes que en este momento, ya sea de pregrado o de posgrado, están trabajando en su tesis. También yo siempre les he dicho que hay una diferencia entre la tesis, el trabajo de grado, la monografía. Terminamos aquí de arreglarnos. Y bueno, básicamente es una cuestión de términos. Sin embargo, por ejemplo, en la actualidad los estudiantes tienen que hacer un artículo científico para graduarse, lo cual es diferente, no se puede llamar como tal tesis. Yo les sugiero que la forma más adecuada de llamarlo es trabajo de grado, porque es el trabajo que tú estás haciendo para recibir tu grado. Así las cosas, entonces, ya si ustedes pueden o han estado pendientes, la semana pasada hablamos de cómo estructurar apropiadamente el estado del arte. Y abordamos primero ese tema porque el estado del arte es lo más importante al momento de tu realizar tu investigación. Es decir, al momento de plantearnos la investigación, vamos a hacerlo a partir del estado del arte, y es porque muy bien se ha dicho que yo no puedo llegar a investigar algo sin conocer del tema. Pareciera que el término de investigar o la actividad como tal de hacer el trabajo de grado consiste en buscar un tema desconocido. Pues si bien esto se trata de investigar, lo cierto es que así no es. Yo les sugiero siempre a mis estudiantes que cuando se vayan a proponer un trabajo de grado, piensen siempre en investigar un tema que sea de su agrado, un tema que dominen porque es en el que van a trabajar por un lapso de tiempo muy largo, porque bien sabemos que nosotros nos gusta postergar las cosas y entonces hay personas que duran 1 año, 2 años haciendo su trabajo de grado y pues ahí van a tener problemas. Entonces, como tal, estructurar el estado del arte es, una vez definido un posible ámbito de estudio, un posible tema de investigación, yo tengo que ir a indagar, tengo que buscar referencias bibliográficas de investigaciones académicas que otras personas ya hayan realizado previamente. Cuando yo hago esto, y esto lo dijimos la semana pasada, puedo tener claridad de más o menos qué falta por investigar. Cuando yo ya tengo claridad de mi tema, en qué estado está, debo entonces definir la problemática de investigación. Y definir esto es escribir, ¿sí? Es escribir. Y hay que diseñar la problemática. Entonces, eso es como una especie de justificación de la necesidad de mi investigación y lo tengo que hacer a través de un escrito. Pero este escrito tiene que expresar por lo menos, ustedes si no lo sabían, el problema de investigación tiene 2 partes. Una es como tal la descripción, que es un párrafo, y al final termina con una pregunta. La pregunta de investigación no puede ser una pregunta que se responda con sí o con no. La pregunta tiene que llevarnos a una respuesta argumentada. Así las cosas, la manera apropiada de estructurar tu pregunta va a ser con expresiones como qué efecto, qué condiciones, cómo, bajo qué circunstancias, este tipo de cosas. Y siempre tu problema de investigación va a expresar 2 o más variables. Eso también es muy importante, y que tú sepas que los términos que estamos utilizando, cuáles son las variables. Las variables pueden ser, por ejemplo, la edad, el género, el clima, la población, el territorio. Hay muchas variables de las cuales tú te puedes cimentar, por las cuales tú puedes estructurar tu investigación, pero eso sí ya depende de ti. Ahora, el problema debe estar formulado claramente y sin ambigüedad. Y como ya lo dijimos, se elabora en forma de pregunta. Además, es muy importante que tu problema tenga una solución ya inmediata. O sea,
vamos a hacer todo el trabajo, pero al momento de yo ponerme a investigar, necesariamente debo ya saber cuáles son mis conclusiones. Esto la gente no lo sabe y la gente se lanza siempre que propone un tema de investigación a ver qué encuentra y resulta que no. Cuando yo me propongo mi tema de investigación, tengo que hacer esto de lo que estamos hablando. Primero, estado del arte. Segundo, descripción del problema. Tercero, la pregunta de investigación. Cuarto, la hipótesis, que en pocas palabras es la respuesta a la pregunta. Por eso estamos abordando este tema en ese orden, porque no podemos hacerlo en desorden. Que hoy hago la hipótesis y mañana entonces hago la pregunta. O hay estudiantes que son muy enredadores y creen que van a engañar al profesor y entonces hacen la introducción, los objetivos, la pregunta y dejan por fuera totalmente la hipótesis, que tú sabes que la hipótesis, por si no lo sabías, son el resumen de las conclusiones, en pocas palabras, o la conclusión principal es la misma hipótesis. Entonces la forma correcta de hacer es esto. Indagar el estado del arte para definir un tema y un campo de investigación. Segundo, describir la problemática que involucre variables, porque si no involucra variables no estoy haciendo nada, a menos que sea una investigación meramente descriptiva, como por ejemplo, la evolución de la planta, no sé. La descripción, cuando en el derecho muchos estudiantes optan por hacer un análisis histórico de alguna norma o alguna conducta a través de la ley. Entonces, aquí como tal la investigación no involucra variables, sino implica más que todo es un análisis e interpretación nada más. Aquí no hay variables. Así que las variables se necesitan según la complejidad de tu trabajo de grado. Obviamente, si estás en una especialización, en una maestría, tu trabajo debe ser cada vez más exigente. Si eres un estudiante de pregrado, se te vale que hagas una investigación netamente interpretativa. O voy a hacer el análisis histórico de las comidas típicas en la costa atlántica, por ejemplo. Es un análisis histórico y no va a contraponer variables, ¿sí? Pero necesariamente una investigación seria y muy bien hecha tiene que implicar variables. Y además tiene que exigir la comprobación, es decir, tu problema debe resolverse a través de la respuesta o la hipótesis en las conclusiones y debe ser verificable. Así que esto es para los estudiantes que les gusta, como decimos en Colombia, echar carreta. No se trata de echar carreta, su investigación tiene que ser verificable. Y no porque entonces hayan unas ciencias o estudios que no permitan la comprobación científica, como las ciencias humanas o como la filosofía o algunas cosas que son meramente teóricas y dogmáticas. No necesariamente tenemos que comprobarlo. Por ejemplo, si yo voy a hablar hablemos del derecho ambiental, el reciclaje. Tenemos varias variables: el reciclaje, la contaminación ambiental y la regulación del derecho. Entonces, ¿cómo triangulo yo esas tres variables y para que el tema sea verificable? Entonces yo puedo decir, bueno, la contaminación es fruto de la ausencia de regulación en materia de derecho ambiental, motivo por el cual se necesita crear una norma que regule el tema de reciclaje, recolección de basuras y sancione a las personas que contaminan el ambiente. Así, más o menos, es que tenemos que plantear nuestro problema con variables, con posibilidad de que se verifique de manera tangible. ¿Listo? A eso más que todo nos referimos. Ojo, muchachos, si alguien quiere, ojo con lo que se van a plantear en el problema. Ya dijimos también en el estado del arte que no vamos a estudiar asuntos que tengan que ver con la moral, con la política, con la religión, con lo subjetivo, porque aquí es muy difícil establecer variables y por supuesto la comprobación mediante alguna constancia, ¿no? Entonces vamos a dejar atrás lo sublime, por ejemplo, la belleza, lo feo, lo bonito, lo agradable, la moral, lo justo, lo injusto, lo inmoral, lo antiético, ese tipo de cosas, a menos que ustedes pues estudien esas ciencias, es mejor evitarlo.
Así las cosas, entonces ya dijimos que vamos con el planteamiento del problema. Otra cosa, los objetivos. Yo siempre he visto muchas falencias en el planteamiento de objetivos y me preocupa porque los estudiantes no saben establecer los objetivos. Yo siempre les he hecho un cuadrito, una tabla con 3 columnas. Tú vas a poner en la primera columna la pregunta de investigación, en la segunda columna el objetivo general y en la tercera columna, adivina qué, la hipótesis. ¿Por qué? Porque estos 3 elementos son en esencia lo mismo. En lo que se diferencian es en la forma en que se escriben, porque van a llevar siempre los mismos elementos. Entonces, un objetivo general, recuerda que tu investigación debe tener un objetivo general y máximo 3 objetivos específicos. Hay estudiantes que son expertos diseñando 20 objetivos específicos y más aún en las empresas o en los proyectos que presentan los contratistas a las entidades públicas. Uno encuentra que tienen unos objetivos pésimos porque son personas que nunca supieron investigar y ponen objetivos como 20 objetivos y hacen un objetivo. Entonces, ojo con estos objetivos. Consultar la bibliografía, realizar el cronograma, elaborar el documento. Eso no es un objetivo, esa es una actividad necesaria. Así que, ojo con sus objetivos, jóvenes estudiantes, porque los están haciendo mal. Entonces, vamos a recordar que ya dijimos que la pregunta de investigación, el objetivo general y la hipótesis son en esencia lo mismo. La única diferencia es que están escritos en diferente forma. La pregunta pues en forma de pregunta, el objetivo general en forma propositiva, en forma de hacer, y el objetivo específico, la hipótesis se va a diseñar en forma de respuesta a la pregunta. Entonces es súper fácil si lo ven por ese lado. Ahora, cada uno de esos elementos como es lo mismo, entonces vamos a abordarlo a partir del objetivo, porque siempre me parece más fácil empezar por el objetivo. El objetivo general y los objetivos específicos, que son máximo 3, deben siempre escribirse en forma afirmativa y deben comenzar con un verbo, ¿sí? Eso es lo más importante, es lo más básico, comenzar con un verbo. ¿Qué más les cuento? ¿Tienen preguntas? Vamos a mirar por acá. Ojo, de una vez vamos a hacer el objetivo general lo más claro posible, porque ese va a ser la guía de tu investigación. Y va a empezar con un verbo. ¿Listo? Entonces, verbos hay muchísimos, hay listas de verbos, pero en los libros de metodología de investigación siempre hay verbos que se usan de acuerdo al propósito de la investigación. Es decir, si la investigación es de conocimiento, o sea, si es una investigación que va a partir de cero, más que todo científica, cuando vamos a crear conceptos, teorías, a partir de experimentos vamos a encontrar resultados, pues hay que utilizar ciertos verbos. Entonces les voy a pasar unos, por ejemplo, definir, registrar, memorizar, subrayar, identificar, establecer. Eso sería si tu investigación es de conocimiento. Si hay una investigación de análisis que sea meramente analítica, tú vas a utilizar verbos como, por ejemplo, analizar, distinguir, diferenciar, inspeccionar, probar, comparar, constatar, construir o debatir. Si es una investigación de síntesis, por ejemplo, tú puedes planear, proponer, diseñar, formular, reunir, construir, etc. Es decir, eso lo tienes que mirar en un libro de investigación, de metodología de la investigación, porque para esto también hay una técnica. ¿Qué más les cuento? Los objetivos, también hay varias clases de objetivos. Hay unos que son meramente descriptivos, si tu investigación pues es descripción plenamente. Por ejemplo, ¿qué voy a describir? Yo puedo describir cómo está compuesta la planta, las partes de la planta. Esa es una investigación. Entonces, ¿el objetivo cuál será? Describir uno por uno los elementos o las partes de la planta. Pero ojo, su objetivo no es únicamente eso. Entonces aquí ya vamos a la segunda parte.
Un objetivo y el problema y todo, la pregunta, van a tener siempre un qué, un cómo, un para qué. Preferiblemente espacio-tiempo, o sea, en cuánto tiempo lo voy a hacer y en dónde sí aplica, porque también hay cosas que no aplican. Pero sí o sí, tu pregunta de investigación, tu objetivo general y tu hipótesis siempre tendrán que responder o tendrán que indicar qué se va a hacer, cómo se va a hacer y para qué se va a hacer. Así que también hay estudiantes expertos en hacer objetivos a medias. Entonces dicen, por ejemplo, lo que estábamos hablando de la planta, describir cada una de las partes de la planta, punto. Y entonces yo me pregunto, y ahí está mal el objetivo, ¿dónde me dejan el resto? Vas a hacer qué, cómo y para qué. Y preferiblemente vas a ubicar tiempo y lugar. Entonces en el qué es describir las partes de la planta. ¿Cómo lo voy a hacer? Ojo, para todos ustedes tienen que escoger una metodología. Por eso es importante estudiar la ciencia de la metodología de la investigación. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Ojo, a través del método científico, a través de la exploración, a través de la teoría y la práctica, a través de la implementación de técnicas de disección. O sea, ¿cómo lo van a hacer? A través del análisis bibliográfico de enciclopedias de los años 90, por ejemplo. Ya dijimos el qué, ya dijimos el cómo y el para qué, es decir, cuál es el propósito. Acuérdense que cada vez que ustedes hacen una investigación, siempre tienen que hablar del propósito o lo que llamamos también la justificación. ¿Para qué estoy haciendo esta investigación? Así que, muchachos, tienen que poner en su objetivo, pregunta, hipótesis, problema, qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer y para qué lo voy a hacer. Si tú no estás poniendo esto, te está quedando mal y tienes que arreglarlo. Así que, y el para qué, obviamente no es que para cumplir con un requisito de la asignatura o para presentar el trabajo de grado, no, pues para dar un aporte a la ciencia o para contribuir en el desarrollo o para demostrar que están equivocados todos los que han hecho investigaciones precedentes. Es decir, aquí la justificación debe ser una muy buena justificación. Y como ya dijimos entonces, los objetivos específicos son los que creo que esta es la parte en la que los estudiantes más se equivocan porque plantean un objetivo general y debajo de los específicos le meten carreta. Ir a la biblioteca, establecer un cronograma, crear el cronograma, cumplirlo, entregar los trabajos. Eso no son objetivos específicos. Esas son tareas que tiene que hacer el estudiante en cumplimiento de su actividad académica. Pero eso no puede ser para nada un objetivo específico. Así que tengan muy en cuenta esto, muchachos, porque sus objetivos siempre les están quedando mal. Y también hay profesores que no saben y, por ejemplo, también incluso yo veo proyectos de planes de desarrollo, cosas muy oficiales en donde las personas de verdad que no se esfuerzan por establecer muy buenos ejemplos, muy buenos trabajos a nivel metodológicos. Entonces vamos a mirar por aquí los objetivos específicos. El objetivo específico es el que desarrolla el objetivo general. Cuando tú propones tu objetivo general, entonces vas a proponerte objetivos específicos que son los que desarrollan como tal el objetivo general. Vamos a poner un ejemplo. Ojo con esto, a veces los objetivos se pueden modificar a medida que va avanzando la investigación. Sin embargo, esta no es la regla. Esta no es la regla porque necesariamente tú tienes que tener muy presente que vas a investigar cuando estás planteando tu investigación. Vamos a mirar aquí.
Bueno, entonces vamos a plantear, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo con el objetivo que nos planteamos ahorita de analizar o determinar la estructura de las plantas. Entonces, a través del estudio práctico de coger la planta y abrirla, bueno, etcétera. ¿Cuál sería un objetivo específico? El primer objetivo específico es hacer o argumentar o sintetizar la teoría que ya escogí a través del análisis de la comparación con otras teorías para determinar los parámetros de comparación, de análisis o de estudio. Aquí me estoy refiriendo a la teoría o a la forma a través de la cual yo voy a estudiar o a desarrollar mi objetivo. El segundo objetivo, entonces, si voy a hablar de una planta, pues tengo que decir cuáles plantas son, cómo las voy a clasificar. Entonces, realizar un estudio o estudiar o comparar las plantas que crecen en zonas húmedas con el fin de clasificarlas según sus características naturales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esa hace parte de la labor, pero no es una tarea operativa como era la biblioteca. El tercer objetivo específico, contrastar lo encontrado con otras investigaciones con el fin de determinar si el aporte que sale de esta investigación es novedoso o si por el contrario contradice o apoya alguna otra teoría. Entonces, que tus objetivos estén relacionados, pero que impliquen hacer un trabajo de campo, un trabajo de producción, no necesariamente ir a la obviamente ir a la biblioteca o consultar las bases de datos, porque esas son actividades obvias. Por ejemplo, aquí les voy a leer un ejemplo que dice: determinar si la atracción física, la confianza, la proximidad, el reforzamiento de la autoestima y la similitud tienen influencia importante en el desarrollo de noviazgo de los jóvenes colombianos, por ejemplo. Entonces miren que aquí estamos hablando de una parte, porque nos falta el cómo y nos falta el para qué. Entonces, siempre que ustedes le dan un objetivo, ya de una vez van a saber si está completo o está incompleto. Puede que esté bien, porque aquí estamos hablando es en determinar si la atracción física, la confianza, la proximidad, el reforzamiento de la autoestima y la similitud tienen influencia en el desarrollo del noviazgo. Entonces, tenemos una situación que es el noviazgo y tenemos unas variables. ¿Cuáles son? La atracción, la confianza, la proximidad física, el reforzamiento de la autoestima. ¿Sí? Entonces, esos son nuestros factores, nuestras variables versus el noviazgo. Y vamos a determinar cuál de ellos influye de mayor o menor manera en el noviazgo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, a través de la sociología, a través de la psicología, a través de la medicina. Aquí es donde vamos a decir cómo lo vamos a hacer. Si hay una técnica definida para esto, por ejemplo, yo lo miraría por el lado de la sociología. Cómo los sociólogos van a abordar este tema. Seguramente habrá teorías al respecto. Y, por supuesto, los jóvenes de Colombia. ¿Por qué? Porque eso también tiene que ver con la cultura, con la idiosincrasia, etc. Entonces, quiero que veamos esto. Ahora, el para qué. ¿Para qué quiero yo hacer eso? Seguramente puede ser para brindar un aporte académico desde la sociología, porque no existe, si es que yo ya hice la investigación apropiada. O para desmentir alguna otra teoría ya existente. Ahora, de aquí, de determinar la atracción física, miren que este verbo determinar es muy amplio. Así que a le vamos a crear un objetivo específico que es evaluar cuáles son los factores, evaluar cuáles de los factores anteriormente mencionados, es decir, la confianza, la proximidad física, la atracción, la autoestima. O sea, ahora aquí vamos a evaluar cuáles de todos estos factores tienen mayor importancia en el desarrollo del noviazgo. Entonces, ojo que nuestro objetivo general es determinar cuál de esos factores es más incidente o es más importante en el desarrollo del noviazgo. Y seguramente, como son varias variables, vamos a tener resultados muy diversos y muy útiles para compartir.
Así que uno de los objetivos específicos sería también evaluar cuáles de ellos, cuáles de todos los que estamos analizando en el objetivo general, cuáles de todos ellos abajo me van a dar más información y cuáles de ellos tienen mayor importancia en el noviazgo. Así que este es un ejemplo de un objetivo específico que es súper chévere para que nosotros podamos jugar con nuestra investigación. Otro, por ejemplo, miren este tan chévere, estamos en el mismo ejemplo, analizar si hay o no diferencia entre hombres y mujeres respecto de la importancia atribuida a cada uno de los factores. ¿Cuáles factores? Los que vimos anteriormente. La proximidad física, la autoestima, la atracción. ¿Y por qué entre hombres y mujeres? Bueno, estas son las dos variables. Acuérdense que estamos hablando siempre de variables. Y en temas de variables nunca nos van a sobrar. Hay muchísimas, nunca nos van a hacer falta. Hay muchísimas variables. Entonces aquí ya no es analizar si hay o no diferencia o cuál es la importancia, sino que aquí vamos a mirar es si el tema del sexo, de ser hombre o ser mujer, tiene una diferencia en cuanto a los factores que estamos analizando, como la autoestima, la atracción física, la proximidad. Miren este otro objetivo específico tan bonito que estamos haciendo. Analizar si hay o no diferencia entre las parejas de novios de distintas edades en relación con la importancia asignada a cada uno de estos factores. Y aquí ya la variable no es si es hombre o es mujer. Aquí la variable es la edad. Y aquí este objetivo vamos a complementarlo. Entonces, analizar si hay o no diferencia por las edades. ¿Cómo? ¿Cómo lo voy a analizar? Aquí tiene que venir el cómo. Acuérdense que su objetivo tiene que decir qué, para qué y cómo. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Analizar por edades. Las variables van a ser la edad. ¿Cómo lo voy a hacer? Entonces, lo voy a clasificar por décadas o por edades de 20 a 30, de 30 a 40, 40 a 50. Esas son unas variables y las otras entonces también respecto de las principales variables que son la autoestima, la atracción física, etc. Y así yo voy a encontrar también otros elementos valiosísimos porque imagínense que esto nos va a dar una información diferente. Y también vamos a tener que poner nuestro objetivo, acuérdense que es ¿para qué? ¿Para qué? Pues para demostrar que es necesario. Acuérdense que cuando ustedes están de una vez poniendo sus objetivos y su planteamiento de problema ya saben la respuesta. Entonces, por ejemplo, nosotros intuimos que por temas de la edad en las relaciones de pareja también están relacionadas con la madurez. El hombre a los 40, 50 años, pues lógicamente no tiene los mismos intereses que uno de 20 y en ese sentido su importancia o el rango de importancia que le da a lo que busca en una relación de pareja es totalmente diferente. Entonces, cuando yo me propongo en este objetivo analizar si hay o no diferencia entre las parejas de novios de distintas edades en relación con la importancia que le dan a las variables de atracción física, de compañía, de autoestima, etcétera, voy a encontrar seguramente muchas diferencias. Así que mi objetivo específico en este caso va a ser encaminado a la variable de la edad y las otras variables como lo son la autoestima, la atracción en una relación de pareja. Así que esto es muy bonito, pero aquí ya estamos cruzando esta información. Entonces, tu objetivo específico en este caso es que ¿qué vas a hacer? Vas a analizar si hay diferencias. ¿Cómo lo vas a hacer? Entonces, describiendo por rangos de edades, estructurando o organizando o agrupando personas o parejas, ya sea por sexo como lo hicimos en el anterior objetivo y en este caso por la edad de 20 a 30 años, de 30 a 40, de 40 a 50 años con mis muestras obviamente. ¿Y para qué? Entonces el para qué es para qué, para argumentar que en razón a la edad las personas tienden más a preferir la parte sentimental o la parte cultural o la madurez económica, es decir, de aquí vamos a sacar muchísimo en estos objetivos específicos. Y miren que todo partió de la relación de pareja en las personas colombianas en relación con la proximidad física, la autoestima, el reforzamiento de la autoestima, la confianza
en una relación de noviazgo. Y este simple enunciado de una relación de noviazgo en comparación con las variables de autoestima, atracción física, proximidad y autoestima nos llevan a desplegar una cantidad de información a través de los objetivos específicos. Entonces es muy importante que tú tengas en cuenta qué es lo que quieres investigar, porque desde el primer momento de plantear tu investigación vas a tener que tenerlo muy claro y vas a tener que ponerlo en el papel, en el documento. Nada de que voy a ver qué me sale, porque así no es la investigación. Y recordemos entonces, nuevamente recapitulamos que el objetivo general, la pregunta de investigación y la hipótesis son lo mismo, solo que propuestos de manera distinta, y que siempre tienen que responder al qué voy a hacer, para qué lo voy a hacer y cómo lo voy a hacer. Si mi objetivo general o mi hipótesis o mi pregunta de investigación no tienen estos tres elementos, está mal. Y que la pregunta de investigación, el objetivo general y la hipótesis son lo mismo, en lo único que se diferencian es en la forma en que están propuestos. El objetivo general se propone de manera afirmativa, a modo de acción, de ejecutar. La pregunta, pues en forma de pregunta, obviamente, y la hipótesis es la respuesta a la pregunta. Es decir, ustedes no pueden plantearse un problema de investigación o un tema de investigación y decir, ay, no, es que no sé cuál es la hipótesis. Porque si hacen la pregunta, pues ahí tienen la respuesta ya. O hay personas que les queda más fácil empezar por la respuesta, la hipótesis, para formular su pregunta y luego así formulan el objetivo general. ¿Y por qué este ejemplo? Porque me han dicho muchos los estudiantes, no, es que yo ya sé que quiero investigar. Yo quiero decir que las cárceles están mal porque hay sobrepoblación en las cárceles y esto necesariamente tiene que mejorar, pero solamente va a mejorar con el cambio del sistema penitenciario, el código penal. Bueno, estoy divagando, pero hay estudiantes que ya tienen claro su tema de investigación y la respuesta. Entonces ya me dicen, mire, lo que pasa y el problema de las cárceles es que tenemos que cambiar el código penal, punto. Yo ya lo sé. Y el código penal todo no, sino en el tema de las rebajas de penas, punto. Y no solamente en las rebajas de penas, sino en relación con los delitos que son, que tienen... hay unos que son escarcelables y otros que no, hay otros que aceptan rebajas de penas y otros que no, entonces los que sí, y ya tienen súper clarísimo el tema del estudiante, entonces nosotros tenemos que ayudarlo. Entonces la forma en la que te vamos a ayudar es, bueno, ya sabes cuál es tu respuesta. Entonces la respuesta es, el sistema carcelario debe mejorar porque en la actualidad es pésimo y lo único que permitiría sería un modelo nuevo penitenciario, la reforma del artículo tal de código penal, bla, bla, bla. Eso es su hipótesis y tiene que decir qué, cómo y para qué. Si el estudiante ya lo sabe, yo le digo, bueno, listo, ya tiene la respuesta, ahora hágalo en forma de pregunta. Y cuando lo haga en forma de pregunta, entonces ahora propóngalo como actividad. ¿Qué va a hacer primero? Entonces, analizar o determinar. Acuérdense que siempre sus objetivos general y específico deben comenzar con un verbo. Entonces, en este caso, el estudiante va a decir, bueno, analizar o determinar cómo una reforma carcelaria se necesita en Colombia y es importante hacerla en este momento a través de tal mecanismo con el fin de lograr en máximo un año acabar con la congestión en las cárceles del país, ¿sí? Entonces aquí ya dijimos el qué, el cómo y el para qué. Ay, me disculpan, pero es que ya he hablado muchísimo. Y bueno, hasta ahí el tema que teníamos que abordar en este momento. Es muy importante que siempre trabajemos de la mano y la forma en la que yo más gráficamente se lo podía poner a mis estudiantes o se lo pongo a mis estudiantes es en una tablita. Hagan un cuadro con 3 columnas y pongan en una el objetivo, siguiente la pregunta y la hipótesis para que no les quede mal,
para que hagan lo mismo. Si hacen una solita bien hecha, ya tienen las otras dos hechas. Lo único es ajustarlo a que sea en forma de pregunta, si es pregunta, o en forma afirmativa, si es el objetivo, o en forma de hipótesis en la respuesta a la pregunta. Y recuerda siempre que lo primero que vas a hacer es el estado del arte. Aquí necesariamente tú tienes que investigar y tienes que aprender de metodología de la investigación. Esa es una asignatura muy bonita, es importantísima para todo el mundo. Y cuando ustedes salen de la universidad, los que están estudiando, y los señores que ya llevan mucho tiempo trabajando y que su trabajo es presentar proyectos, propuestas, tienen que aprender a hacer objetivos, porque yo he visto unos muy pésimos. Y el problema de los objetivos es que si ustedes no lo saben hacer, no pueden medir con certeza y expresar con muy buenas palabras y con convencimiento, y sobre todo verificar que lo que se propusieron hacerlo y lo lograron, porque no saben cómo se hace. Sobre todo en los temas de metas, los proyectos que proponen metas, las metas deben ser muy claras y deben decir qué quieren lograr, cómo logran lograr y para qué lo van a lograr. Así que ya vimos la semana pasada el estado del arte. El estado del arte, recuerden que es lo primero que tienen que hacer. Si nunca han hecho en su vida un estado del arte, no saben investigar. ¿Cómo aprendo a investigar mejor? Yo les recomiendo que busquen libros de metodología de la investigación. Hay un señor mexicano que me encanta, que se llama Roberto Hernández Sampieri. Él es metodólogo 100% y todavía está vivo. Hay un libro suyo que se llama Metodología de la Investigación, Roberto Hernández Sampieri, que lo consiguen en Google. Métanse allá e investiguen, lean. Es muy básico y es muy fácil ese libro. Y aquí nos dice lo mismo que estamos hablando hoy, que el objetivo general, la pregunta de investigación, la hipótesis son lo mismo, solo que descritos en forma diferente, que sus objetivos, hipótesis y preguntas siempre van a llevar qué, cómo, para qué, que el objetivo y todo esto, cada una de ellas, que es lo mismo, van a girar en torno a variables que son necesariamente dos. En el ejemplo que vimos el día de hoy, analizamos la relación de pareja, que es una variable, los novios, que es otra variable, el sexo, la edad, el lugar de población es otra variable. Hay temas como la autoestima, la atracción física son de otra variable, y tenemos que aprender a jugar entre las variables. Y que vamos a poder determinar varias cosas, comparar variables, excluir variables, determinar cuál es la más importante, y esas actividades corresponden a los objetivos específicos. Que no se confundan con los objetivos específicos, porque los objetivos específicos no son actividades. Hay estudiantes que ponen 10 y 20 objetivos específicos, y las actividades son construir el marco teórico, construir el estado del arte, construir los objetivos, construir los capítulos de la investigación, consultar las bases de datos, hacer fichas bibliográficas. No, eso no son objetivos. Así que los invito para que, si no vieron este video, lo vean desde el principio. Y recuerden que una muy buena investigación se hace a conciencia. No paguen para hacer sus investigaciones, porque los van a corchar y se van a dar cuenta a sus profesores. Próximamente vamos a hablar de cómo se hace el marco teórico, ya que muchas personas me han expresado que tienen dudas sobre el marco teórico. La próxima semana vamos a hablar del marco teórico, y esto fue todo por hoy. Espero que les haya ido súper bien, que les sirva muchísimo lo que acabamos de hablar. Si tienen dudas, no duden en escribirme, porque voy a estar muy atenta. Y bueno, nos vemos la otra semana. Un abrazo.